Buen día, ¿cómo están? Hoy quiero hablar un poco de la batalla por el sentido común, que es la verdadera batalla cultural. Porque hay muchos conceptos, ideas, sobre todo valores, que son necesarios para combatir al fascismo neoliberal y que hoy están en manos de esa misma ultraderecha que los utiliza como armas contra su oposición. Vimos un ejemplo muy contundente de esto esta semana respecto al tema del narcotráfico. A partir de lo que pasó en Río, se buscó asociar toda oposición política a los planes de Estados Unidos para Sudamérica con el narcoterrorismo. Maduro es narco, Petro es narco, Lula es narco, Evo era narco, y así van haciendo el caminito. Y Milei sale a dar una nota donde advierte que esto podría pasar acá. Tu reforma laboral, ¿en qué lo va a ayudar? Modernización laboral, y voy a explicar por qué. Le va a cambiar la vida, porque, a ver, si yo lo pongo... Esa era otra parte de la nota que dio ayer con Rossi, donde hablaba de la reforma. Pero bueno, en un momento le preguntan por Río de Janeiro y él dice, bueno, esto puede pasar acá en cualquier momento y vamos a actuar con toda la fuerza, etcétera. Ahora, se arma esta operación a la que se suben todos los medios, a los que se sube buena parte de la política y demás, diciendo el narco es la izquierda, el narco es el socialismo. Pero Espert y Villaverde siguen siendo diputados de La Libertad Avanza. Hoy a esta hora siguen cobrando sus sueldos, siguen teniendo sus fueros. Salió ahora hace poco que Espert tenía entre sus pertenencias una copia del mismo contrato que habían encontrado en la casa de Machado. Eso está en las noticias de ayer en todos los portales. La justicia comprobó que Espert también tenía una copia del contrato millonario con Machado. Los dos estuvieron en la boleta el domingo, tanto Espert como Villaverde. Villaverde ganó una banca en el Senado, la cual supongo que asumirá, excepto que sus propios compañeros le voten en contra. La ministra de Seguridad, Bullrich, mintió sobre aportes de campaña hechos por Lácteo Vidal, una empresa que también recibió plata de Fred Machado, el mismo narco que tenía vínculos con Espert, con Villaverde. A Bullrich le preguntaron por esos aportes y Bullrich dijo que no existían. Bueno, aparecieron finalmente esos comprobantes. ¿Para qué mentir si no hay nada que ocultar? Dice, bueno, fue los de Lácteos Vidal, fue solamente un aporte de campaña. Bueno, ¿por qué mintió la ministra si fue solamente eso? El propio Milei nunca explicó por qué su abogado defiende narcos y su ministro de Justicia también defiende narcos. Pero para el sentido común, narcotráfico igual socialistas, izquierda, etc. Pasa lo mismo con la corrupción. Libra, el 3% de Carina, los contratos de los Menem, la plata de las candidaturas, los retornos en PAMI y en ANSES, las coimas por reunirse con Milei. Pero la corrupción es cuca. Y este es un problema porque te genera un montón de prejuicios en contra, pero la misma operación también se produce sobre algunas ideas o conceptos o valores que son más de fondo y que tienen efectos todavía más graves. Déjenme que les explique. Por ejemplo, la idea de racional. Racional es el que hace lo mismo que ellos. El peronismo racional es el que le vota las cosas al gobierno. La oposición racional es la que hace lo mismo que el gobierno. Y por el contrario, todo el que plantea matices o quiere romper con ese sentido común pasa a ser un terraplanista. Y es gracioso porque los terraplanistas son literalmente ellos. Si no, recuerden este video de la actual diputada y autoridad de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, Lilia Lemoine. Es que no existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se comprendería, se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Eso es lo que se pregunta la gente en la verdulería, ¿no? ¿Por qué las autoridades del mundo ocultan que la Tierra es plana y hay una gran pared de hielo? Entonces, ¿qué es la racionalidad? ¿Es racional hacer discursos a favor y votar en contra? Como hicieron durante 2 años de Loredo, los gobernadores, Pichetto. ¿Es más racional pensar que la economía de un país puede funcionar solamente a deuda que pensar que puede funcionar solamente a emisión? No, probablemente las dos ideas están equivocadas. Sin embargo, hay muchos reclamos que dicen
que tiene que haber un peronismo más amigable con los mercados y no escucho ninguna que dice que tiene que haber una derecha a la que una vez se le caiga una idea que no sea hacer carry trade. Y yendo un poco más allá, ¿es racional pensar que una crisis global causada por la desregulación del mercado financiero se resuelve desregulando más el mercado financiero? ¿Que la desigualdad se resuelve bajándole los impuestos a los más ricos? ¿Y que la precariedad de nuestras vidas se resuelve con más flexibilización y más recortes a los pocos mecanismos de contención que quedan? Mientras los racionales sigan siendo eso, la caja de herramientas con la que cuente la política siempre se va a quedar corta contra los desafíos cada vez más grandes que nos trae la realidad. Otro punto. Si el gobierno tiene muchas chances a esta altura de seguir pasando reformas laborales, es porque se apropió con muy poco del valor del trabajo. Y esto es especialmente sintomático porque este es un gobierno que abiertamente desprecia ese valor. Milei no debe haber mencionado más de 2 o 3 veces en toda su vida las palabras empleo, salario, producción, y fomenta abiertamente ideas como esta que se viralizó en las redes en los últimos días. No hay nada más sano para una empresa que echar un empleado. Digamos que somos nosotros 10 y vos laburás para el orto. De hecho, ¿sabes cómo se ponen nosotros 9? De 7 a.m. a 9 p.m. Porque están cagados de miedo, aumenta la producción. Porque además, si vos sos el peor empleado y no te echo, vos sos la vara. Lo que necesito yo, un chabón, quiero contratar a un chabón que se dedique a importar materiales de China. Porque me cambió el mercado y ahora puedo importar. Y estoy buscando gente. Pero es difícil contratar, ¿viste? Porque leyes, que esto, que el otro, que aquello. Si se desregula eso, para mí, la economía puede volar por los... Quizás te cuesta contratar porque querés a alguien que esté desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Pero además vieron que siempre falta un poquitito para llegar. Si le sacás las multas a los despidos, la economía vuela. Si podés despedir gente, la economía vuela. Si podés pagar el sueldo en especie, la economía vuela. Siempre es un poquitito más, un poquitito de esclavismo, no mucho. Si vas a un látigo vas a ver cómo se esfuerzan los muchachos. ¿Cómo te va a robar la bandera del trabajo un gobierno encabezado por Toto Caputo? Ese es el problema. Otro ejemplo, impuestos. Milei dice hay que bajar los impuestos. El sentido común automáticamente dice los peronistas están a favor de los impuestos. Y a nadie le gustan los impuestos, son algo antipático. Nadie tiene ganas de ir y pagar impuestos. Pero la pregunta está mal planteada desde el vamos. ¿Impuestos a quién? Hoy el pacto fiscal en la Argentina, como en buena parte del mundo, está trastocado. Los ricos pagan menos que los pobres. Y cada reforma que se hace para bajar los impuestos es para bajarle los impuestos a los ricos y que paguen cada vez menos. ¿Cómo se implementan los impuestos? Miren, el sistema fiscal de la Argentina es un verdadero quilombo, un bardo. ¿Y eso qué significa? Para los pequeños contribuyentes, las personas, las pymes y demás, significa dolores de cabeza. Para los grandes contribuyentes que pueden contratar 40 abogados y 40 contadores, son oportunidades para pagar menos. Es parte del sistema, no es un error. Está hecho así. Y obviamente la reforma que presente Milei no va a ser para que la gente esté mejor. Y de nuevo, ¿en qué se invierte la recaudación? ¿La gente siente que le vuelve lo que ponen impuestos? No. ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. No es impuestos sí, impuestos no, porque si entras en esa salís perdiendo. Otro ejemplo que es clave en esta época, el orden. Se dijo mucho esta semana, el miedo a la explosión y demás. Milei con muy poco se convirtió para el sentido común en el partido del orden. Por lo tanto, el peronismo, por lo menos a nivel nacional, es el partido del caos, del desorden, la inflación al 200%, etc. Es imposible ganar algo así. Y mucho tiempo, ustedes quizás son muy chicos y no se acuerdan, pero fue exactamente al revés. El peronismo era el partido que garantizaba cierto orden y los gorilas eran los que dejaban quilombo cada vez que se iban. El tema, de nuevo, es que discutir orden sí, orden no es una trampa, porque hay dos maneras, básicamente, de llegar al orden. Una es mediante niveles elevados de justicia que permitan cierta armonía social. El otro es mediante la violencia o la amenaza del uso de la violencia. Y ese es el debate que hay que dar. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que se ordene mediante la violencia o mediante la justicia social? Otro, la libertad. La libertad avanza. La libertad de los libertarios es la libertad entendida como la falta absoluta de límites. Y alguien debería tomarse el trabajo de explicar mejor que eso solo beneficia a los que tienen más fuerza, a los que tienen más plata, y entonces, al no tener límites sobre lo que le pueden hacer al resto, son más libres. El resto no es más libre, es menos libre. ¿Quién te pone el límite? El que tiene más fuerza o más plata que vos. Es una libertad para pocos. Y esos
muchos que quedan afuera son siempre los mismos, porque justamente como los de arriba son libres y ellos no, los de abajo no pueden subir. Háblame de castas. Otra palabrita que deberíamos alguna vez discutir. Entonces hay que recuperar otra idea de libertad, que es la libertad con justicia social, la libertad soberana, que es básicamente, y esto es algo que hizo a la Argentina un país único durante mucho tiempo, y lo estamos perdiendo, la libertad que hace que un chico de Ushuaia, de Esteban Echeverría, de Paso de los Libres, o de cualquier rincón del país, pueda soñar con ser astronauta, historiador o cirujano, y haya un país en el que el Estado, las empresas y los trabajadores aúnen sus esfuerzos para que eso sea posible. Y para terminar, me voy a concentrar en un concepto que es aún más valioso para Milei que la libertad, que está todavía más arriba en su sistema de creencias y en lo más profundo de su corazón, y que es el tema de la propiedad privada. Ayer Adorni, que dio una conferencia de prensa después de la reunión con los gobernadores, hizo hincapié, mencionó 4 o 5 veces el tema de la propiedad privada. Escuchémoslo. Para que haya inversión hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad. Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad. Y la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que, como les dije anteriormente, es parte de la columna vertebral del crecimiento. Y ahí tenemos entonces esta idea, que es central, que es nuclear de toda la ultraderecha, que es nosotros protegemos la propiedad privada, los que están enfrente de nuestro no. Son comunistas, son lo que ustedes quieran, ladrones. Por eso hacen también la analogía a ladrones y comunistas, como dos cosas, recién lo decía Adorni, ¿no? El Código Penal por un lado y la reforma laboral por el otro. Y esa también es una farsa, es una perversión de la realidad. No solamente porque parte de una caracterización errónea del peronismo, que es un partido que ha garantizado ganancias empresarias, no financieras, empresarias, más que cualquier otro gobierno en la historia reciente, que ha pactado, por ejemplo, con Chevron para hacer vaca muerta. Chevron no es el nombre de un soviet en la estepa ucraniana, aunque alguno pueda confundirse, que sostuvo durante décadas en la Argentina una cadena automotriz, un sector nuclear, que requieren gran nivel de inserción en las cadenas de valor internacionales. Pero además de eso, la otra trampa es la que me parece central, porque ellos no están más a favor de la propiedad privada que el peronismo. Solamente estamos mirando las cosas desde una perspectiva equivocada. Si nosotros proponemos un sistema en el que cada familia sea dueña de su casa y ellos un sistema en el que vivís endeudado toda tu vida para pagar el alquiler hasta que te mueras, ¿quién está más a favor de la propiedad privada? Si nosotros proponemos ir contra los monopolios que concentran la economía, reduciendo por definición el número de propietarios, ¿quién está más a favor de la propiedad privada? Cuando a la propiedad privada no se le pone ningún límite, deja de ser un derecho para ser un privilegio, porque el capital tiende a concentrarse. Esto es algo que lo saben todos, está recontra estudiadísimo. Entonces pasa a ser propiedad privada para unos pocos. Esto lo dijo un papa hace 150 años, lo dijo Perón hace 70, y es lo que están descubriendo en las últimas décadas los chinos. Propiedad privada, sí, pero con función social, para distribuirla entre todos, no como un fin en sí mismo para dejar que se concentre. Y al fascismo neoliberal no le podés dar ni un centímetro. Hay que cuestionar todas y cada una de sus premisas y valores, porque en cuanto lo raspás te das cuenta que lo que parece oro en realidad es una cadenita trucha. Hay que animarse a hacerlo. Hay que discutirlo todo. La audacia también es un atributo que tenemos que recuperar. Pero para eso, lo primero, y con esto le doy la bienvenida a mis compañeros, hay que tener en claro
cuál es el verdadero adversario, dónde está el verdadero problema hoy en día de los argentinos y no perder el tiempo en otras discusiones que están apareciendo y que son verdaderamente, parecieran patear en contra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Nicolantos, ¿cómo andás? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Nico? Buen día. ¿Qué tema? ¿De qué te quedamos todo en silencio? ¿Quién quiere agarrar